Tras el llamado de 1 hora y media entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia aceptó un alto el fuego limitado en Ucrania con condiciones y demandas adicionales. Entre otros asuntos, Moscú condiciona el rearme ucraniano y el apoyo occidental. El alto el fuego parcial detendrá 30 días los ataques rusos contra infraestructuras energéticas en Ucrania. Vamos en breve por todos los detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: Vladimir Putin llega a un acuerdo parcial con Donald Trump sobre Ucrania. El alto el fuego limitado alcanzará sectores energéticos y de infraestructuras de Ucrania, según ha confirmado la Casa Blanca. Estados Unidos respaldó la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, asegurando que Hamás ha elegido la guerra al no querer entregar el resto de los rehenes israelíes. Hamás anuncia que los bombardeos masivos israelíes dejaron cientos de palestinos muertos, entre ellos muchos menores de edad. Y Gustavo Petro recurre una vez más a las calles ante el rechazo de su reforma laboral en el Congreso de Colombia. Movilizó a sindicalistas, estudiantes e indígenas el mismo día en que una comisión del Senado colombiano rechazó la reforma presidencial. Ampliamos desde Bogotá. Tras la llamada telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, Washington afirma que Rusia ha aceptado un alto el fuego de 30 días contra las infraestructuras energéticas críticas de Ucrania. Según el mandatario estadounidense, este es el primer paso hacia un alto el fuego total y una paz permanente. El Kremlin, por su parte, informaba que Putin pidió en la llamada telefónica el fin del apoyo militar y de inteligencia a Ucrania por parte de los Estados Unidos y de sus aliados europeos. En Washington tenemos al periodista José Díaz Briceño con detalles. José, ¿cuáles son las novedades? ¿Aceptó Vladimir Putin ese alto el fuego que se ha dicho allá en Washington? Sí, la llamada entre el presidente Putin y el presidente Trump concluyó luego de 2 horas de duración, de acuerdo con la Casa Blanca, que publicó ya un comunicado dando detalles sobre lo acordado. En esta comunicación se establece que tanto Rusia como Estados Unidos acordaron a que Rusia frene básicamente sus ataques y Ucrania también lo tendría que hacer contra las plantas energéticas y la infraestructura en ambos países. Esto sería un cese al fuego parcial, pero no un cese al fuego completo como la propuesta que había sido aceptada la semana pasada por parte de los negociadores ucranianos con el gobierno del presidente Trump, que era mucho más global. Los negociadores estadounidenses, en este caso el presidente Trump, aseguró que seguirían las conversaciones con Rusia en Medio Oriente para cese al fuego permanente en Medio Oriente, así como en el área marítima en específico. José, y el portavoz del Kremlin dijo hoy que Putin buscaba no solo abordar el tema ucraniano, sino también la normalización de las relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos. Durante el mandato de Biden, recordemos, se decretaron fuertes sanciones contra Rusia. ¿Estaría dispuesta la Casa Blanca, bajo Trump, levantar todas las sanciones contra Rusia aún sin cese al fuego con Ucrania? Ese es uno de los principales objetivos del Kremlin. Sabemos por los conteos estadounidenses que hay miles de firmas, entidades y personas castigadas por diferentes sanciones, tanto por congelamiento de activos como cancelación de visas, todo derivado de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Y es ahí donde la Casa Blanca cree tener la principal forma para impulsar a Rusia a aceptar este cese al fuego total, que todavía no se concreta. Y sin embargo, esto es un dilema real para el presidente Trump, que busca un deshielo de las relaciones con Rusia, pero en particular con el presidente Putin, con quien sabemos tiene altas afinidades. Hasta el momento la administración Trump no ha relajado las sanciones y lo mantiene como un arma justamente de negociación. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y otros de los temas importantes de este día: Israel ha retomado los ataques contra Gaza en pleno alto el fuego con Hamás, vigente desde enero pasado. Según el gobierno de Israel, los ataques se reanudaron ante la negativa de Hamás de liberar a los rehenes, así como su rechazo a una prolongación del alto el fuego. Durante la madrugada, el ejército israelí lanzó una serie de bombardeos sobre las principales ciudades de la franja. Según datos, el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás, considerada terrorista por varios países europeos, los ataques han dejado más de 400 muertos, entre ellos más de 170 menores de edad. Además, 4 altos cargos del gobierno de Hamás habrían sido abatidos, incluido el jefe del grupo islamista palestino de Hamás en Gaza, Essam al-Dalis.
El gobierno israelí afirmó que el ataque fue coordinado con los Estados Unidos y alegó que continuarán con la ofensiva hasta que todos los rehenes israelíes sean liberados. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Junto con el ministro de Defensa, recibí la recomendación de los responsables de seguridad y del ejército de volver a combatir intensamente contra Hamás. A partir de ahora, Israel actuará contra Hamás con intensidad creciente y las negociaciones solo tendrán lugar bajo el fuego. Hamás ha sentido nuestra fuerza en las últimas 24 horas y les aseguro que esto es solo el principio. Seguiremos luchando para alcanzar todos los objetivos de la guerra, la liberación de todos nuestros rehenes, la eliminación de Hamás y la promesa de que Gaza dejará de suponer una amenaza para Israel. La periodista Maya Siminovich tiene detalles ahora mismo en directo desde Tel Aviv. Maya, saludos. Y bueno, el gobierno de Israel dice que jamás no aceptó ninguna de las propuestas para liberar a los rehenes. Las familiares de los rehenes dicen que el primer ministro Benjamín Netanyahu quiere aferrarse al poder. ¿Cómo justifica su gobierno que estas incursiones sean masivas y coordinadas en el enclave palestino? Hola Jenny, efectivamente hoy sucedió este ataque en la madrugada que ha sorprendido a la mayor parte de los israelíes. Los familiares de los secuestrados, en cambio, recibieron llamadas del ejército tipo 1 o 2 de la madrugada en las que les advertía que eso iba a suceder y las reacciones en su mayoría fueron muy adversas. Temen mucho por la vida de sus seres queridos que ya están en condiciones inhumanas. Se sabe por secuestrados que han regresado que el acercamiento de tropas israelíes los condena a muerte por las tropas israelíes o porque jamás los ejecuta. Dicho esto, el gobierno israelí justifica esta incursión porque dice que efectivamente jamás no se aviene a soltar a más rehenes. En las últimas semanas, efectivamente, Hamás está alargando el tiempo en este impasse en el que no se acaba de pasar a la fase 2 que Israel no desea pasar y hay planes en el medio que no acaban de aceptar ninguna de las partes. Entonces Hamás estiraba esto, no suelta más rehenes y Israel ha aprovechado esta oportunidad para decir que Hamás es inflexible y por lo tanto ha tratado de romper el impasse de esta manera. Y ha sido muy mal recibido por las familias de los rehenes, el grupo mayoritario de los secuestrados y la gente que los apoya. Maya Siminovich, muchas gracias por estas informaciones en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y en Qatar está el analista y académico de la Universidad de Qatar, Luciano Zácara, con más detalles de este proceso. Luciano, profesor Zácara, bienvenido. Con todo lo que está sucediendo en Gaza, las versiones encontradas también de por qué se rompió la tregua, Israel culpa a Hamás, Hamás culpa a Israel. ¿Cuál es, en su opinión, la perspectiva entonces del alto el fuego a contar de este punto? Bueno, a partir de este punto es muy difícil pensar de que vaya a continuar. Ya había dudas acerca del paso a esta segunda fase. Los dos echan la culpa el uno al otro de por qué esta segunda fase no se ha llegado aún. Pero lo cierto es que con la ruptura, desde mi punto de vista unilateral por parte de Israel, porque el inicio de las hostilidades militares ha sido por parte de Israel masivamente, y sin ningún tipo de aviso previo, ha sido por parte de Israel. Por lo tanto, es muy difícil ahora que ante una situación de extrema vulnerabilidad militar, jamás vaya a acordar algún tipo de acceso a nuevas conversaciones que sean sobre cambiar lo que ya se ha discutido y firmado en enero. Por lo tanto, soy bastante pesimista y sobre todo porque no existe ya presión por parte de Estados Unidos para que este alto el fuego se lleve adelante. Si bien Witkoff estaba interesado en presionar para que este acuerdo se firme, se mantenga y se pase a la fase 2, Trump ha dado la luz verde para que Netanyahu iniciara hostilidades militares cuando él lo creyera conveniente y si decidía que el no o el retrasar la liberación de los rehenes era una justificación suficiente para iniciar las acciones militares. ¿Usted corrobora lo que dice Israel, que Estados Unidos respalda su ofensiva militar en Gaza? ¿Qué hará entonces Qatar como negociador de Hamás en las conversaciones? ¿O qué debería hacer, en su opinión?
Bueno, no es que pueda hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, ni Qatar ni Egipto. Lo cierto es que Estados Unidos, o por lo menos la administración Trump, con los dos enviados que había mandado a la región, el enviado para los rehenes y el enviado para Medio Oriente, los dos han establecido sus propias líneas de acción, incluso independientemente de Israel y de los otros mediadores. El hecho de que uno de los enviados estableciera contacto directo con Hamas es algo que sorprendió y molestó incluso a Israel. Por lo tanto, Estados Unidos está poniendo su propio interés en juego, su propia manera de hacer las cosas, una manera muy personal por parte de Trump de negociar cualquier acuerdo. Por lo tanto, deja un poco desdibujado el rol de los mediadores, que en este sentido eran los tres, Estados Unidos, Egipto y Qatar, los que estaban mediando. Al querer, digamos, ir por su cuenta a Estados Unidos e incluso no teniendo en cuenta la posición de Israel en algunos aspectos, deja a los otros mediadores como partes de un conflicto o partes de una de las dos áreas en discusión, pero le desdibuja el rol de mediador que hasta ahora había sido bastante positivo en todo este proceso, por lo menos manteniendo a Hamas dentro de la mesa de negociaciones. Luciano Zácara, académico de la Universidad de Qatar, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y los rebeldes, las milicias hutíes de Yemen, reivindicaron este martes el lanzamiento de un misil balístico hipersónico contra una base aérea de Israel. Según el ejército israelí, el misil fue interceptado antes de entrar en su territorio. Es el primer ataque de Yemen a Israel desde que comenzara el alto el fuego en la Franja de Gaza, roto, como sabemos, este martes. El vocero militar de los hutíes amenazó con reanudar sus ataques contra Israel, que calificó del más alto nivel. Asimismo, recordó que seguirán impidiendo la navegación de buques de carga con intereses israelíes por el Mar Rojo hasta que cese, dicen, la agresión contra Gaza, se levante el bloqueo y se permita la entrada de la ayuda humanitaria interrumpida desde hace 2 semanas. Y el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, ha cancelado su participación en las negociaciones de paz con República Democrática del Congo previstas para este martes en Angola. El motivo esgrimido por los rebeldes son las sanciones impuestas por la Unión Europea a algunos de sus miembros. El M23 intensificó su ofensiva en enero, tomando el control de las ciudades estratégicas de Goma y de Bukavu, en el este del Congo, cerca de la frontera con Ruanda. El conflicto ha dejado miles de civiles muertos y desplazados a millones de personas, provocando una grave crisis humanitaria. Había grandes expectativas de que estas conversaciones pusieran fin al conflicto, cuyo origen está en la riqueza minera del Congo. No es común ver imágenes de la mayor mina de coltán de República Democrática del Congo, pero ahora esta se encuentra bajo el control del grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. Y muchos prefieren trabajar para sus nuevos jefes. Últimamente la vida aquí se ha vuelto más difícil y este trabajo ya no me permite cubrir mis necesidades. Por eso decidí unirme al M23 para defender a mi país. El control de las minas ha sido una estrategia de guerra de los rebeldes. Según expertos de Naciones Unidas, el M23 ha obtenido casi $1 millón en beneficios solamente con esta mina de coltán. Pero los combates están teniendo efectos devastadores. Alrededor de 600.000 personas han tenido que escapar por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congoleñas y los rebeldes del M23. Miles de personas han muerto. Angola mostró su disposición para mediar y acoger un diálogo entre el gobierno congoleño y el M23, pero el grupo rebelde canceló su participación. En la ciudad oriental de Bukavu, ocupada recientemente por el M23, creen que las negociaciones son la única solución. El gobierno debe ser flexible y estar dispuesto a entablar un diálogo con los grupos armados que tienen sus demandas y trabajar con ellos para encontrar una solución que permita al pueblo respirar. Llamamos a todas las partes en combate a sentarse alrededor de una mesa y hablar sobre el Congo, como congoleños que hablan de los problemas que actualmente nos afectan. Así que esperamos que el diálogo suponga un alivio para la población y que podamos por fin vivir con la paz que tanto buscamos.
Sin embargo, las acusaciones mutuas de violar treguas anteriores generan gran desconfianza entre ambos bandos. Es hora de hablar de economía y de finanzas. Lo hacemos con mi colega Andrés Blumenkrantz, directo de las vacaciones, además. ¿Qué tal, Jenny? Sí, encantado de estar aquí de vuelta. Vamos a hablar del sector tecnológico en Estados Unidos. Hay una interesante novedad y es que Alphabet, la matriz de Google, ha anunciado la compra de la empresa de ciberseguridad israelí Wiz. Son 32.000 millones de dólares en efectivo y es la mayor compra en la historia de la compañía. Wiz fue fundada en 2020 por exmiembros de la Unidad de Inteligencia Cibernética de Israel. Se ha convertido en una de las startups de software de más rápido crecimiento a nivel mundial. Genera aproximadamente 700 millones de dólares en ingresos anuales. Esta adquisición tiene como objetivo fortalecer la seguridad y el rendimiento de Google Cloud en su competencia con Amazon Web Services, Microsoft Azure y Oracle. La operación pone de relieve también el creciente valor de la ciberseguridad en medio del auge de la inteligencia artificial y busca también diversificar las fuentes de ingresos para Alphabet más allá de la publicidad vinculada con las búsquedas en línea. Vamos a hablar de este asunto, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, esta es la mayor compra de Alphabet hasta ahora. ¿Por qué es tan importante Wiz ahora mismo para esta empresa? Wiz es una joven empresa, como dices, apenas tiene 5 años, especializada en ciberseguridad. Está muy apoyada por grandes y conocidos fondos de inversión de Silicon Valley. No es una empresa conocida por los consumidores, pero sí para las compañías que quieren blindar ante ciberataques sus actividades y sus negocios en la nube. Los servicios en la nube son cada vez más demandados y también más complejos por el avance de la inteligencia artificial. Y Google quiere levantar sus defensas en un área que ven como clave para su crecimiento, los servicios de computación para empresas, y que, como dices, los diversifica de los negocios de búsquedas y de servicios a los consumidores, que son los más conocidos, que todo el mundo conoce de esta empresa. Parte del precio que se está pagando tiene como base el fuerte crecimiento de los ingresos de Wiz. Sundar Pichai, el consejero delegado de Alphabet Google, dice que la inteligencia artificial trae muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. De ahí la compra, porque para Alphabet es muy importante estar en un mercado en el que todavía es el tercero por detrás de Microsoft y Amazon. Ana, es una compra muy grande a cargo de una empresa muy grande. ¿Qué actitud se espera de los reguladores? ¿Puede haber problemas para aprobar esta compra? Podría, y de hecho las dificultades y el largo camino ante los reguladores fue uno de los motivos por lo que esta operación no se cerró el año pasado, en 2024. Alphabet y Wiz ya estuvieron explorando esta operación y de hecho ya tenían un precio, 23.000 millones de dólares, y un plan alternativo en caso de que no saliera adelante, que era la salida a bolsa de Wiz, algo que tampoco se terminó de concretar después. Ahora llega esta operación con una nueva administración que podría no tener el mismo celo que la que tenía el presidente Joe Biden a la hora de analizar el impacto de estas fusiones en los mercados. Es algo que estarán observando otras empresas y desde luego el capital riesgo y los mercados en general, aunque desde luego desde la Comisión Federal de Comercio ya se ha dicho que no se va a cambiar la línea dura que tenía la administración anterior y con Lina Khan, que había sido muy contestada por parte de las empresas, pero de hecho apenas 10 días después de que llegara Donald Trump al poder, ya el Departamento de Justicia paró la compra de Hewlett Packard por Juniper Networks y ya se ha avisado que está sin cambios la posible división de Google, que todavía se tiene que dirimir en tribunales. Ana Nieto, con su análisis desde Nueva York. Gracias, hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. El escándalo de la criptomoneda Libra llega a los tribunales de Estados Unidos. Damnificados han presentado una demanda en Nueva York en la que se nombra a Javier Milei, presidente de la Argentina, pero no aparece como acusado. El estudio de abogados especializado en criptomonedas Berwick Law presentó una demanda colectiva en el máximo tribunal de Nueva York. Los demandantes acusan a las empresas que promocionaron la criptomoneda de inflar artificialmente el valor de este token. Aunque los demandantes no acusan directamente al mandatario argentino, sí se lo menciona, de eso vamos a hablar más tarde. Milei, recordemos,
promocionó en su cuenta de la red X a la criptomoneda Libra, cuyo valor se disparó para desplomarse al poco tiempo, ocasionando pérdidas millonarias a inversores minoristas. Novedades importantes aquí en Alemania también nos las va a contar Jenny. Para muchos o para la mayoría es un día histórico lo que ha pasado este día en el Bundestag, en el Parlamento alemán, que aprobó una inédita reforma constitucional para relajar el llamado freno o techo de la deuda. Esto va a permitir niveles de gasto público sin precedentes en Alemania, 500.000 millones de euros en préstamos para invertir en defensa, en infraestructura y también en programas climáticos. La conservadora CDU, así como sus probables socios de coalición, los socialdemócratas, apoyaron las medidas junto con los ecologistas alemanes. Fue la primera prueba de liderazgo para el casi seguro futuro canciller de Alemania. Un día histórico en el Bundestag. El relajo de las normas de endeudamiento para el gasto en defensa liberará miles de millones para armamento, equipos y personal. Para el probable próximo canciller federal, esto es necesario para responder a la amenaza rusa. Las circunstancias están principalmente determinadas por la guerra de Putin contra Europa, porque se trata de un ataque contra Europa y no solo contra la integridad territorial de Ucrania. 500.000 millones de euros de un fondo especial serán destinados a este fin, así como a invertir en infraestructuras y protección del clima. Se trata sobre todo de la seguridad de nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso proponemos un amplio paquete de financiación que garantizará el fortalecimiento de nuestra capacidad de defensa sin poner en riesgo nuestra cohesión social. Este paquete supone un giro en la política de Friedrich Merz, quien en campaña prometió apuntalar la economía. Ahora apoya un endeudamiento masivo, lo que sus opositores en el Parlamento no tardaron en señalar. Están presentando un cambio en la Constitución como un ajuste necesario a nuevos desafíos, pero en realidad es el comienzo de una desenfrenada acumulación de deuda. Algunos parlamentarios expresaron su descontento por tomar esta decisión antes del inicio de la nueva legislatura, que cambiará la composición de la Cámara Baja. La saliente 20ª legislatura del Bundestag está siendo utilizada para consolidar el próximo gobierno porque solo aquí tienen mayoría. Merz reconoce que los planes de gasto supondrán tensiones para las finanzas públicas, pero también espera un impulso para la industria, ya que la idea es comprar armamento hecho en Europa. La decisión que hoy tomamos para que nuestro país tenga una amplia disponibilidad defensiva debería ser, sin lugar a dudas, el primer gran paso hacia una nueva comunidad europea de defensa. Después de esta votación, Alemania podrá endeudarse más que nunca, otorgándole margen de maniobra al próximo gobierno. Esto siempre que la inversión prevista cumpla sus objetivos. De lo contrario, los alemanes podrían preguntarse por qué tanta prisa por este cambio. Y nos concentramos ahora en Colombia porque hoy se llevaron a cabo en Bogotá y otras ciudades colombianas marchas a favor de dos reformas, una laboral y la otra sanitaria, impulsadas por el gobierno, luego de que el presidente del país, por Gustavo Petro, denunciara un bloqueo institucional en el Congreso. Ante su falta de mayoría en la Cámara Legislativa para aprobarlas, Petro anunció que va a convocar una consulta popular para que sea el pueblo, dijo, quien decida. Las manifestaciones que fueron convocadas por las centrales obreras piden apoyar una reforma que, según el gobierno de Petro, mejorará las condiciones de los trabajadores y generará 91.000 empleos. Sin embargo, empresarios y críticos alegan que aumentará el empleo informal. En paralelo, el transcurso de la marcha de Bogotá en el Capitolio Nacional, una comisión del Senado hundió la reforma laboral propuesta por el gobierno colombiano al aprobar una ponencia para archivar la iniciativa. Ciudad de México ha aprobado las corridas de toros sin sangre ni violencia. Con 61 votos a favor y uno en contra, los legisladores de la capital mexicana, donde está la Plaza de México, el mayor recinto taurino del mundo, avalaron la iniciativa respaldada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que regulará la tauromaquia para no lastimar al animal ni al torero. La nueva regulación taurina solo permitirá usar el capote y la muleta, reducirá las faenas a 10 minutos y prohibirá espadas y banderillas y cubrirá además los cuernos del toro para evitar heridas. Esta reforma busca armonizar la tradición cultural con la protección de los animales.
Y ponemos atención a lo que pasa en Australia, donde una misteriosa espuma tóxica ha cubierto una franja de costa, matando peces y enfermando a los aficionados a los deportes acuáticos. Las autoridades han pedido a los residentes que se mantengan alejados mientras investigan el origen de este fenómeno. Puede que esto no sea lo primero que uno se imagina al pensar en las soleadas costas del sur de Australia. Este tramo de playa, ubicado a unos 80 kilómetros al sur de Adelaida, ha quedado cubierto por una densa espuma de aspecto lechoso. Más de 100 surfistas reportaron síntomas como visión borrosa, picazón en los ojos e incluso dificultades para respirar tras entrar en contacto con el agua. Y varias especies marinas han aparecido muertas en la playa. Las autoridades medioambientales de Australia señalan que las condiciones climáticas podrían haber contribuido a esta situación. Creemos que podría deberse a una floración de microalgas impulsada por un prolongado periodo de buen tiempo con altas temperaturas, vientos suaves y mareas bajas. Aunque este tipo de fenómenos no es inusual, su magnitud está sorprendiendo a los expertos. Es inusual a esta escala. En esta época del año, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, se pueden dar floraciones aisladas, pero un fenómeno de esta magnitud no es común. Agencias gubernamentales tomaron muestras de agua para determinar las causas, al tiempo que las autoridades sanitarias cerraron 2 playas hasta que se pueda garantizar la seguridad de los bañistas. Y al finalizar, los 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional desde hace 9 meses llegaron a la Tierra hace apenas unos minutos. La cápsula de SpaceX, como se llama, la que viajaban, ha amerizado como estaba previsto con la ayuda de 4 paracaídas de la costa de Tallahassee, capital de Florida. Butch Wilmore y Sonny Williams llegaron al laboratorio orbital en junio del año 2024 en el primer vuelo tripulado del Starliner de Boeing. El viaje debía durar un máximo de 10 días, pero la nave luego sufrió numerosos problemas técnicos y es así como 9 meses después finalmente han podido regresar a la Tierra. De aquí nos despedimos. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes. Noticias desde Berlín. Hasta pronto.